Muy buenas tardes a todos. Es un auténtico placer para mí estar nuevamente en Panamá, país muy querido para mí, y tener la oportunidad, creo que es la tercera vez, aquí, como vamos a hablar de temas penales, la reincidencia es un agravante, ¿no? Entonces, hay que decir que el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá ha sido reincidente conmigo y les ha torturado con mi presencia, yo creo que por tercera vez. Lo digo de broma porque realmente estoy muy agradecido, muy satisfecho, muy contento de volver a Panamá y de poder participar en este evento que se está consolidando como uno de los grandes eventos de América Central, de toda América Latina, y como un auténtico foro de discusión de los temas más actuales. Yo que he permanecido en la sala pues el 99% del tiempo, realmente he quedado muy gratamente sorprendido del alto nivel de las intervenciones en los días de ayer y hoy, y por tanto tengo que felicitar por el nivel alcanzado a los organizadores y agradecerles que hayan tenido un año más la atención conmigo de honrarme con la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues me toca hablar de un tema que, por lo que he podido palpar estos pocos días que llevo en la República de Panamá, es un tema que está suscitando muchísimo debate y que es uno de los grandes temas de palpitante actualidad, como se suele decir en términos periodísticos, en la actualidad en Panamá, que es el tema de la tipificación de la evasión tributaria. El tema viene, o el posible interés por el tema viene básicamente por la existencia de un proyecto de ley en cuya adopción es posible que hayan tenido, o más que posible, existe la certeza de que la presión internacional ha tenido bastante que ver en cuanto a la solicitud a Panamá para que regulara penalmente un delito de defraudación tributaria, y la existencia de un proyecto de ley en trámite en estos momentos en la Asamblea Nacional, inicialmente el proyecto de ley 591, que por lo que se me ha comentado ha experimentado muchísimas modificaciones en su trámite parlamentario, que precisamente pretende incorporar el delito de defraudación al ordenamiento jurídico panameño. Yo he manejado un texto que creo que es de enero o febrero, por lo que se me ha dicho se ha modificado, por lo que he podido conversar en los minutos previos a esta intervención, se ha modificado en algún término en el sentido en que yo decía que se debía modificar. No es que esté imbuido de ninguna suerte de capacidad de predicción del futuro, por supuesto, pero parece ser que en algunas cosas se ha modificado. Pero en todo caso, lo que sí quiero dejar claro es que yo voy a dar de este tema una opinión, que es mi opinión personal, una opinión desde mis conocimientos del tema, desde la técnica jurídica, desde lo que son los fundamentos del derecho tributario, del derecho sancionador tributario y del derecho penal tributario, y también desde la perspectiva de lo que conozco del derecho comparado. Nada más lejos de mi intención que ser atrevido a la hora de referirme a un proyecto de ley de otro país, pero van a ser mis opiniones personales y que seguramente, como suele ocurrir, serán muy desacertadas. Por tanto, les recomiendo que las tomen a beneficio de inventario. Repito que serán, en todo caso, opiniones guiadas por lo que, con la mejor de las intenciones, opino sobre este proyecto de ley y opino en general sobre la problemática de la tipificación de la evasión tributaria. Bien, la situación precedente no se la voy a recordar a ustedes. Simplemente decirles que, como bien es sabido, partimos de una situación en la cual en Panamá la defraudación tributaria daba lugar exclusivamente a una sanción administrativa. Y nos encontramos en un momento en el cual se trata de incorporar un delito de defraudación tributaria. Por lo tanto, estamos ante la encrucijada de pasar de una protección administrativa del crédito tributario, de una reacción administrativa frente a los incumplimientos tributarios, a una reacción de carácter penal. Y eso es una decisión, sobre esta idea volveré más adelante, del legislador, obviamente.
Es decir, nos vamos a situar en la situación, nos vamos a situar en el momento en el cual el legislador afronta la necesidad de tipificar un delito de defraudación. Vamos a ver qué condicionantes jurídicos hay, qué elementos de técnica jurídica, y de salida, a mi juicio, hay tres cuestiones que hay que tener en cuenta o que, digamos, perfilarían el contexto de un legislador, que en este caso es Panamá, pero que podría ser el de cualquier otro país, a la hora de definir o de tipificar un delito de defraudación tributaria. Primero, hay una cuestión de política legislativa, o cuestiones que son de política legislativa, de lo que se suele denominar, el Tribunal Constitucional Español así lo ha dicho muchas veces, la libertad de configuración del legislador. El legislador tiene capacidad para decidir la orientación de la política legislativa en materia tributaria y también capacidad para dirigir la orientación de la política punitiva o represiva de los incumplimientos tributarios. Naturalmente, esas decisiones del legislador hoy en día, en el contexto internacional en que nos encontramos, pues no son del todo libres, porque el contexto internacional influye en la decisión de los legisladores, no solo de Panamá, sino de todos los países. Y es evidente que hay elementos de presión internacional, dicho sea o utilizado sea el término sin ánimo peyorativo ninguno, que llevan a adoptar, en el caso de Panamá, esta decisión de tipificar la defraudación tributaria a través de la vía penal. Por tanto, un primer elemento son las cuestiones de política legislativa en materia de represión de los incumplimientos tributarios. Un segundo elemento son las cuestiones que influyen también en el legislador, claro que influyen, de carácter constitucional. El legislador tiene además del contexto internacional, un condicionante elemental, y esto es obvio decirlo y recordarlo, a la hora de regular la defraudación tributaria o a la hora de tipificar como delito la evasión tributaria, que es los condicionantes de los ordenamientos constitucionales. Naturalmente, eso depende del ordenamiento constitucional de cada país, pero hay algunos condicionantes que son ineludibles. Por ejemplo, el juego del principio de tipicidad. Ahora hablaremos de ello, pero el principio de tipicidad conviene recordar desde el minuto 1 que es una exigencia de la seguridad jurídica. Que los comportamientos infractores o delictivos se tipifiquen de manera clara es una exigencia del principio de seguridad jurídica. Y aunque el principio de seguridad jurídica no esté recogido expresamente en el texto de una Constitución, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional alemán en Alemania, obviamente, reiteradísimas veces, es una consecuencia esencial de cualquier Estado de Derecho. No se explica un Estado de Derecho que no se configure en torno al principio de seguridad jurídica. Por tanto, la adecuada tipificación de un comportamiento, y veremos qué derivadas tiene la tipificación, entre otras la irretroactividad o el principio de non bis in idem, es un elemento fundamental que vincula al legislador porque deriva del propio orden constitucional. Elementos de política legislativa y elementos de carácter constitucional. Y un tercer elemento son las cuestiones de carácter, llamémosle, técnico. A la hora de regular las consecuencias de los incumplimientos tributarios, a la hora de regular la sanción de los incumplimientos tributarios, hay una serie de elementos de técnica legislativa que son básicos y que se reconocen en todos los ordenamientos tributarios. Uno de ellos, que me parece muy importante y al que volveré varias veces a lo largo de mi intervención, es el principio de intervención mínima del derecho penal. Un principio fundamental. El principio de intervención mínima del derecho penal, que no tiene un origen constitucional directo, pero es una cuestión que está en la pura racionalidad de los instrumentos que un Estado puede tener para reprimir los incumplimientos tributarios, lo que quiere decir es que la vía penal, la vía del delito, debe reservarse para aquellos incumplimientos más graves. O lo que es lo mismo, cuando el Estado dispone de otros instrumentos para garantizar el cumplimiento del tributo, no debe utilizar la vía penal. Es un elemento fundamental y veremos cómo ese principio de intervención mínima del derecho penal se proyecta en multitud de cuestiones relativas a la tipificación de la evasión tributaria. Estos serían tres elementos claves a la hora de desarrollar lo que es un delito de defraudación tributaria
que es la situación en la que actualmente se encuentra el legislativo en Panamá. Bien, y vamos a ir avanzando entonces en una serie de ideas que repito que son de carácter general, que pueden ser la materialización de lo que son mis opiniones en relación con esta cuestión. Primera cuestión. Los incumplimientos tributarios requieren de instrumentos punitivos, requieren de sanciones. ¿Es necesario que existan sanciones para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias? La respuesta es que sí. Creo que esta pregunta no admite ninguna duda. Es más, unas obligaciones tributarias que no tuvieran un elemento sancionatorio, es decir, unas obligaciones tributarias en las cuales el incumplimiento no conllevara una consecuencia negativa para el incumplidor, no serían realmente obligaciones jurídicas. Por tanto, yo creo que no hace falta ni detenerse ni medio segundo para decir que los incumplimientos tienen que ser sancionados, no solamente por una cuestión de conveniencia o de garantía del cumplimiento efectivo de las obligaciones, sino por una consecuencia de lógica jurídica. Si la obligación tributaria es una obligación jurídica, el incumplimiento de la obligación tiene que conllevar una sanción. Y cuando hablo de sanción, hablo de sanciones de distinto tipo. Podemos estar hablando de sanciones penales, de sanciones administrativas o incluso de sanciones civiles. Los recargos, los intereses moratorios que no tienen una finalidad estrictamente compensatoria son sanciones civiles. Pero tiene que existir un aparato sancionador que garantice la juridicidad de las obligaciones tributarias y esto es lo que los clásicos llamaban una verdad apodíctica, algo de lo que hay que partir y de lo que no se discute, porque partimos de ello como una evidencia y lo evidente, como principio general del derecho, no requiere prueba o no demanda prueba, como bien sabemos. Segunda cuestión. La existencia de unos instrumentos sancionadores para enfrentarse a la evasión. Estamos hablando de tipificación de la evasión tributaria. Y entonces, como las palabras en derecho son importantes, son fundamentales, tenemos que centrarnos en el término evasión. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se puede tipificar como delito es la evasión. Y volvemos a esa distinción clásica que algunos rechazan, pero a mí me parece extremadamente útil, entre evasión y elusión tributaria. Lo que se tipifica es la evasión, pero la evasión se diferencia de la elusión. ¿En qué? En algo muy elemental. La evasión tributaria es el incumplimiento del mandato de la norma tributaria y eso conlleva una sanción. Para que haya incumplimiento del mandato de la norma tributaria, en términos de pura lógica, tiene que existir una obligación tributaria, obviamente, que pueda ser incumplida y, por tanto, tiene que haberse realizado un hecho imponible. La elusión, como sabemos, es una categoría distinta. La elusión es una categoría en la cual el contribuyente sigue, para evitar pagar el tributo, un camino diferente al de realizar el hecho imponible y no satisfacer la obligación tributaria nacida de ese hecho imponible. Sigue el camino de evitar el hecho imponible, pero de evitarlo de forma abusiva, fraudulenta. No vamos a entrar ahora, se ha hablado esta mañana de cláusulas generales antiabuso, no vamos a entrar ahora en ello, pero las formas de elusión que van en los ordenamientos de corte continental europeo, que van o que se definen sobre la base de anomalías negociales, fraude de ley, abuso de derechos, simulación, y en los ordenamientos de corte anglosajón sobre la base del análisis de la existencia de sustancia económica, de las cláusulas de sustancia económica, la elusión básicamente consiste en evitar realizar el hecho imponible, de forma abusiva o fraudulenta. Pero quien elude no tiene la obligación jurídica de satisfacer el impuesto surgido del hecho imponible realizado, porque el hecho imponible realizado es el que se ha forzado para evitar realizar el que correspondía realizar. Por lo tanto, en la elusión siempre se plantea el problema de si la elusión puede dar lugar a la reacción penal. Está claro que la evasión se puede sancionar penalmente. ¿La elusión se puede sancionar penalmente? Cuando yo realizo el hecho imponible y no pago, está claro que puede haber una sanción administrativa o penal. Ahora vamos con ello.
Cuando yo evito abusivamente el hecho imponible y no lo realizo, pero realizo otro, por el hecho imponible evitado, por no haber pagado el tributo correspondiente al hecho imponible evitado, ¿se me puede sancionar? La pregunta que se hace con muchísima asiduidad. Yo entiendo que no, y digo entiendo que no contra la ley de los tiempos, porque todos los países que han introducido cláusulas generales antiabuso en los últimos años incluyen la sanción. Pero a mi juicio, la sanción debe limitarse a los comportamientos evasivos, no a los elusivos. Esta sentencia del Tribunal Constitucional Español, la 120/2005, es muy importante porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional Español niega que se pueda sancionar penalmente el fraude de ley en materia tributaria. En esa sentencia el Tribunal Constitucional dice que cuando hay fraude de ley, la sanción, entre comillas, la sanción es la aplicación de la norma defraudada, que es lo que ocurre en todas las cláusulas generales antiabuso. En las cláusulas generales antiabuso lo que tenemos es la aplicación de la norma que el contribuyente ha evitado abusivamente. Y esa sería la sanción en esos comportamientos elusivos. Por tanto, a mi juicio, tiene escaso fundamento defender que también se pueden sancionar los comportamientos elusivos. La respuesta sancionadora, y repito que es una opinión que muchos no comparten, y seguramente harán bien no compartirla conmigo, o sea, discrepar de lo que estoy diciendo, evidentemente estamos ante situaciones que a mi modo de ver no pueden dar lugar o no deberían dar lugar a una sanción, como son los comportamientos puramente elusivos. Por tanto, la tipificación sancionadora por razones de antijuridicidad se debe reservar, a mi modo de ver, a las conductas de evasión, es decir, a las situaciones en las cuales es necesario pagar el tributo porque se ha realizado el hecho imponible y el tributo no se paga. Eso es una conducta antijurídica, frente a la cual cabe la reacción del poder sancionador del Estado. Cuando el tributo se evita abusivamente, lo que hay que hacer es utilizar cláusulas antiabuso y aplicar la norma evitada, la norma eludida, la norma defraudada. Lo digo porque en el proyecto, en la redacción inicial del proyecto de ley en Panamá, se hablaba de defraudar a la Hacienda Nacional, entre otras cosas, simulando. Claro, aquí tenemos un problema, no me va a dar tiempo de entrar en profundidad, después en las preguntas podemos hacerlo, pero tenemos un problema y es el tema de si a través de la simulación hay una conducta elusiva o una conducta evasiva. Yo les voy a plantear lo que yo creo que es la respuesta. En los casos de simulación absoluta, que yo creo que es a lo que se debe estar refiriendo el proyecto de ley, es evidente que hay un comportamiento evasivo. Pero en los casos de simulación relativa, cuando se crea la apariencia de un negocio, pero se está realizando otro, a mi juicio eso es una conducta de elusión, no de evasión. Y la simulación relativa, a mi modo de ver, que muchas veces ni siquiera exige una falsedad en el comportamiento o en el negocio, sino simplemente en la causa del negocio, debería entrar dentro de los supuestos de elusión, no de evasión, y por tanto, a mi juicio, repito, no debería dar lugar a una tipificación sancionadora. Bien, puntualicemos. La diferencia elusión-evasión a la que me he referido está pasando por una auténtica crisis en el contexto internacional. Aquí se ha hablado esta mañana de cómo están mutando los grandes conceptos como consecuencia del nuevo contexto internacional y hoy en día los conceptos que se manejan a nivel internacional son conceptos distintos a la dualidad, a la dicotomía elusión-evasión. Hoy la OCDE habla de otros conceptos, habla de planificación fiscal agresiva, habla de arbitraje tributario, otros conceptos distintos a la elusión y la evasión. Y es verdad que en este nuevo contexto internacional la diferencia entre elusión y evasión se está diluyendo, está desapareciendo. Lo cual no implica, repito una vez más, que a mi juicio se deba reservar el reproche sancionador y penal a las conductas evasivas y no a las elusivas. Están cambiando tanto los paradigmas que hoy en día incluso se basa el incumplimiento de ciertos contribuyentes en reproches morales.
Habrán oído ustedes hablar de eso, lo decía José Luis Galíndez ayer, hablar de eso, de que a muchas multinacionales se les reprocha no pagar la parte justa de impuestos que le corresponde pagar. Es decir, se está basando el incumplimiento en una cuestión moral. Es decir, eso es un paradigma completamente novedoso, puesto que la respuesta penal, la respuesta sancionadora, está prevista para incumplimientos de carácter jurídico, pero no puede jugar nunca como un reproche de un comportamiento, como un reproche, como una consecuencia de un comportamiento al cual se le califica de inmoral, como está ocurriendo hoy en día con conceptos como el fair share taxation o la parte justa de imposición, que tanto se está utilizando sobre todo en el contexto europeo. Bien, una vez que tenemos claro que lo que se tipifica es la evasión, los Estados pueden decidir si utilizan la vía administrativa, si utilizan la vía penal o si utilizan ambas. Es muy difícil que un Estado prevea solo reacciones de carácter penal frente a los incumplimientos tributarios. ¿Por qué? Porque eso sería claramente contradictorio con el principio de intervención mínima del derecho penal. Por lo tanto, en el derecho comparado lo que nos encontramos son países que o bien tienen solo, los menos, dicho sea de paso, sanciones de carácter administrativo, y países que simultanean las dos vías, la sanción administrativa y la sanción penal. Por tanto, esto es lo habitual en el contexto internacional, que existan comportamientos sancionables penalmente, y los comportamientos sancionables penalmente lo son por jueces y tribunales de la jurisdicción penal, y comportamientos sancionables administrativamente sancionados por la propia administración. Es más, en la mayoría de los países, además, solo los comportamientos sancionables penalmente pueden conllevar penas privativas de libertad. La Constitución española, por ejemplo, prohíbe expresamente que la Administración imponga sanciones o penas que conlleven directa o indirectamente la privación de libertad. Y es algo bastante habitual en el derecho comparado. Bien, si tenemos claro esto, primero hay que ver un tema que es un tema aparentemente filosófico, pero con una gran importancia práctica, y es cuando hay sanciones administrativas por incumplimientos tributarios y hay sanciones penales por incumplimientos tributarios, ¿estamos ante dos cosas que son sustancialmente lo mismo o ante dos realidades radicalmente diferentes? O planteado de otra manera la pregunta, ¿la sanción administrativa y la sanción penal en materia tributaria son realidades ontológicamente, sustancialmente idénticas o son realidades diferentes desde el punto de vista sustancial? ¿Por qué me planteo esta pregunta? Porque durante mucho tiempo se ha defendido que las sanciones administrativas y las penales eran realidades completamente distintas. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la idea de que las sanciones administrativas eran lo que se conoce como sanciones de autoprotección de la Administración. Es decir, mediante las sanciones administrativas, la Administración no defiende, no tutela un bien jurídico, sino que protege su interés, el interés de la propia Administración. La Administración es un potertior persona, un sujeto privilegiado, eso es conocido, es sabido, y en función de ello se dice, tiene la capacidad de protegerse con sanciones. Y las sanciones protegen a la Administración, mientras que las sanciones penales, el derecho penal, tutela bienes jurídicos. Siempre, y lo saben, siempre se dice, cuando hay un delito, lo primero que se busca es cuál es el bien jurídico protegido, porque todos los delitos protegen un bien jurídico que se considera socialmente necesario de protección. La vida, la propiedad, la salud pública, etcétera, etcétera, el honor, etcétera, etcétera. Bien, para esta tesis de la diferencia sustancial entre las sanciones administrativas y las penales, a mi juicio, y eso es una opinión generalizada, está claramente superada. Las sanciones administrativas en materia tributaria y las penales son ontológicamente similares. No lo digo yo, lo ha dicho buena parte de la doctrina, y en España, en mi país, hay una sentencia también del Tribunal Constitucional emblemática, que es del año 1981, en la cual el Tribunal, entre otras cosas, dice que la sanción administrativa de carácter tributario y la sanción penal son expresiones del mismo poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado es único.
a veces se expresa por vía administrativa y a veces se expresa por vía penal. Pero ontológicamente estamos ante lo mismo. Por lo tanto, en ambos casos hay la tutela de un bien jurídico. En ambos casos. No estamos ante puras sanciones de autoprotección. Por tanto, es lo mismo. Ahora veremos dónde se traza la diferencia, pero es lo mismo. Y eso tiene muchas consecuencias prácticas importantes. Una muy importante. En ambos casos, sanciones administrativas y sanciones penales, los principios son los mismos. Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, tanto en vía administrativa como en vía penal, porque estamos hablando de una realidad ontológicamente idéntica. Estamos hablando de una expresión de un único poder punitivo del Estado, que a veces, repito una vez más, se manifiesta por vía administrativa y a veces se manifiesta por vía penal. Y claro, eso nos lleva de nuevo al tema importantísimo del bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Porque si estamos ante conductas sustancialmente idénticas, hay que preguntarse cuál es aquí el bien jurídico protegido. Bueno, pues también aquí hay discrepancias, sobre todo porque es muy habitual ver, e incluso la doctrina penal española lo suele decir esto con cierta asiduidad, es muy habitual ver escrito que el bien jurídico protegido en los delitos de defraudación tributaria es la contribución de todos al gasto público en términos de justicia tributaria, la garantía del principio de capacidad económica, la protección de la justicia distributiva en materia tributaria, la solidaridad. Bien, esos bienes, lo que llaman algunos autores bienes jurídicos institucionales, pueden ser el bien jurídico protegido, pero es evidente que es el bien jurídico mediato. ¿Cuál es el bien jurídico protegido inmediato en los delitos de defraudación tributaria, como en las sanciones tributarias? A mi juicio está claro, el crédito tributario. Así de sencillo, es el crédito tributario. Cuando la Administración dispone de un instrumento de disuasión del incumplimiento de las obligaciones tributarias consistente en la amenaza de un delito, ese delito que está protegiendo, pues la situación patrimonial de la Administración expresada en un crédito tributario, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que la Administración tiene un instrumento especial para proteger su crédito que no tienen los demás particulares? Pues claro, tiene el instrumento de la amenaza de poder llevar al contribuyente a la cárcel por no pagar. ¿Y eso no es la prisión por deudas de los romanos? Pues sí. Pero es eso, y ese es el bien jurídico protegido, el crédito tributario. Por eso, de este tema, si me da tiempo, volveremos después, por eso debe haber una excusa absolutoria. Por eso, si hay una acción penal y el contribuyente paga, debe enervarse la acción penal. ¿Por qué? Porque ya no hay bien jurídico que tutelar. Si se inicia una acción penal por delito de defraudación tributaria y antes de la sentencia el contribuyente paga completamente la deuda tributaria, no tiene sentido que subsista la acción penal porque ha desaparecido el bien jurídico protegido. Porque el bien jurídico protegido, insisto, no puede ser otro que el crédito tributario. Es verdad que a través de la protección del crédito tributario se protegen otros bienes jurídicos institucionales, pero el bien jurídico inmediato es el derecho de la Administración de cobrar. Y es un instrumento privilegiado del que dispone la Administración y que no disponen otros acreedores. O sea, al menos es mi opinión al respecto. Bien, y si la protección administrativa, las sanciones administrativas y las sanciones penales frente a los incumplimientos tributarios son ontológicamente lo mismo o responden a un tronco común idéntico, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia la articula el legislador en el ordenamiento jurídico. Y aquí hay varias opciones según los distintos países. Hay países, el ejemplo alemán, donde lo que diferencia una conducta que da lugar a una sanción administrativa de una conducta de incumplimiento que da lugar a un delito son las especiales condiciones del comportamiento del sujeto a la hora de defraudar.
si el sujeto ha sido o ha tenido un comportamiento especialmente antijurídico. Por ejemplo, si ha utilizado sociedades interpuestas, si hay facturas falsas por el medio, si ha habido ocultación de la totalidad de las rentas o de los bienes, etcétera, etcétera. Pero, y en esto el proyecto en Panamá sigue la regla general, lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países es que el límite, la diferencia, el umbral que diferencia una conducta sancionable administrativamente de otra sancionable penalmente es la cuantía defraudada, la regla de la cuantía. Si la conducta consiste en defraudar por encima de una cuantía, la conducta es típica desde el punto de vista penal. Si la cuantía defraudada está a €1, $1, un balboa por debajo de la cuantía establecida como umbral, como límite, la conducta es desde el punto de vista penal atípica. Y ese es un criterio que se ha seguido y que se está siguiendo en la mayoría de los países y que entiendo que es el que se sigue en el proyecto de Panamá al fijar en $300.000 o balboas la cuantía defraudada para que la conducta pueda ser tipificada como delito de defraudación. Bien, pues esa es la regla que se sigue en muchísimos países y es una regla, a mi juicio, bastante razonable. Como todo, las diferenciaciones, los límites que se basan en cuantías, en números, en magnitudes, bueno, pues plantean el problema de que por debajo de ese límite la conducta no es una conducta sancionable, pero es una consecuencia de utilizar un baremo objetivo como es la cuantía. Bien, pues si el criterio es la cuantía, el problema que se plantea es quién determina la cuantía y cómo se determina. Es decir, si una conducta está tipificada como delito de defraudación, si se defrauda a partir de una determinada cantidad, ¿a quién le corresponde fijar la cantidad y cómo se fija esa cantidad? Es un tema extraordinariamente importante, un tema procedimental, pero con una evidente proyección sustantiva. Hay varios sistemas en el derecho comparado. A mí el que más me gusta, porque me parece que está en la lógica de las cosas, es un sistema que tuvimos en su momento en España, que ahora ya no lo tenemos, que se llama de prejudicialidad administrativa. Y que consiste en que la administración tributaria es la que cuantifica la deuda tributaria. Ahora veremos que una característica de los tipos de defraudación tributaria es que son lo que se conoce en derecho penal normas penales o leyes penales en blanco. Es decir, leyes donde el contenido del tipo delictivo se define a partir de normas que no son de derecho penal y en este caso de derecho tributario. Pues bien, siendo la cuantía defraudada una cuestión estrictamente tributaria, a mi juicio debe ser la administración tributaria, en el caso de Panamá sería la Dirección General de Ingresos, la que determine la cuantía defraudada. Y es más, creo, y es una opinión personal, que debería haber una determinación de la deuda firme, aunque sea provisional, pero firme, para que se pudiera remitir las actuaciones a la Fiscalía o a la jurisdicción penal. La determinación de la deuda por la Administración, y es una opinión personal, repito, debería jugar como lo que se conoce en derecho penal como una condición objetiva de perseguibilidad. Tiene que haber una determinación, o debería de haber una determinación administrativa de la deuda. Cuando la Administración haya cuantificado la deuda y esa deuda cuantificada por la Administración esté por encima del límite establecido en la ley para catalogar una conducta como una conducta típica desde el punto de vista penal, entonces se pueden enviar las actuaciones a la Fiscalía o a la jurisdicción penal. Claro, esto tiene un problema para la Administración, que los contribuyentes pueden, mediante recursos, diferir la existencia de ese acto de determinación de la deuda. Y por eso no le gusta, en muchos países no le gusta a las administraciones tributarias este sistema. Hombre, yo creo que hay mecanismos, sobre todo de agilidad en la resolución de esos recursos, para que esto no sea un problema. Pero entiendo que si no hay una determinación, que puede ser provisional, porque, por ejemplo, hay países como España donde hay liquidaciones tributarias provisionales y liquidaciones definitivas. Podía ser perfectamente una determinación provisional, pero firme.
Bueno, pues si no existe esa determinación, no existe un elemento fundamental para definir la conducta tipificada como de defraudación tributaria. Las otras vías, y me parece que lo que aparecía en el proyecto panameño es similar a lo que teníamos hasta hace 2 días en España, son las llamadas vías de prejudicialidad penal. Y me explico. En las vías de prejudicialidad penal, la Administración no fija la cuantía, sino que la Administración detecta indicios de que la cuota defraudada puede superar la cuantía que determina que la conducta sea perseguible penalmente. Indicios. Cuando considera que hay indicios de que la cuota defraudada, en el caso de Panamá, estará por encima de los 300.000 balboas, lo que hace es suspender las actuaciones administrativas y trasladar las actuaciones a la jurisdicción penal. Ese es otro sistema, muy utilizado en el derecho comparado, pero a mí me parece que es un sistema que no garantiza que exista certeza sobre la concurrencia de un elemento esencial del tipo, que es la determinación de la deuda, que, repito, a mi juicio debería hacerlo la Administración tributaria. En este sistema, al final es la jurisdicción penal la que acaba calculando el importe de la deuda defraudada. En algunos países, definiendo conceptos tributarios la propia jurisdicción penal que vinculan a la Administración, y en otros donde hay prejudicialidad devolutiva, paralizando las actuaciones penales y devolviendo las actuaciones a la Administración tributaria cuando haga falta definir un concepto tributario. De manera que en estos países el expediente anda bailando de la jurisdicción penal a la Administración tributaria de una manera pues, un poco extraña o un poco llamativa. Estos sistemas de prejudicialidad penal me parece que es un poco lo que hay detrás de la vía que aparece en el proyecto de ley que se ha presentado en Panamá y que hace referencia a que cuando existan indicios de que se va a sobrepasar la cuantía defraudada, las actuaciones se trasladarán al Tribunal Administrativo, que es el que decidirá la remisión de estas actuaciones a la Fiscalía, o por lo menos lo he entendido así. Creo que en este punto se está trabajando para su modificación. Mi opinión es que un tribunal administrativo no debería ser el que calificase una conducta a efectos de su trascendencia penal. Tendría que ser la Administración, en este caso la Administración que aplica el sistema tributario, la Dirección General de Ingresos. Es mi opinión al respecto. Este sistema, además, tiene otro problema. Por eso tampoco le gusta a las administraciones. Las administraciones muchas veces quieren tenerlo todo. ¿Cuál es el problema? Pues que mientras, como se paralizan las actuaciones administrativo-tributarias y se traslada a la jurisdicción penal, que es la que decide si hay delito o no hay delito, mientras tanto la Administración no cobra. Bueno, pues mire usted, para eso tiene usted la vía penal, para reforzar su crédito tributario, y la existencia de un delito de evasión juega como un elemento de disuasión del incumplimiento. Me parece que es una consecuencia, pues mire usted, hay una cosa que son las medidas cautelares que se pueden adoptar, no me parece un argumento para descartar esta vía. Insisto que a mí la vía que más me gusta y me parece la más adecuada a este tipo de ilícitos penales es la vía de la prejudicialidad administrativa, que, repito, es, a mi juicio, la que por lógica debería adoptarse. Bien, y en el tema de la tipificación, ¿qué reglas hay para definir un tipo de defraudación tributaria? ¿Qué reglas hay? ¿Cuáles son las tendencias, las reglas que se vienen manejando en derecho comparado? Como hemos dicho, aquí tenemos que encontrarnos ante una acción definida en la ley, que sea típica, es decir, tipificada en la ley, con notas de antijuridicidad y respetando la culpabilidad. Luego hablaremos de la culpabilidad, el dolo o la culpa. Primero, una acción. ¿Cuál es la acción o cómo se debe definir la acción de una conducta de evasión tributaria? Pues la acción o la omisión, porque obviamente también cabe que se produzca una defraudación tributaria por omisión. En función de lo que hemos dicho, parece que la respuesta a esto es absolutamente lógica. Si hemos dicho que el bien jurídico protegido en un delito de defraudación tributaria es el crédito tributario, pues la acción sería no pagar la deuda tributaria. ¿Cómo se comete delito de defraudación tributaria, delito de evasión? Cuando no se paga.
Bien, bien, pero no es así. ¿Por qué lo digo? Porque, si se fijan ustedes, y el proyecto de ley me refiero al proyecto de ley que se ha presentado en Panamá, que además ha incorporado las causas de defraudación que estaban en el Código Tributario para las infracciones administrativas, sigue esta línea. Los ordenamientos no definen el comportamiento sancionado penalmente como el comportamiento consistente en no pagar. Claro, hay que tener en cuenta cómo se gestionan hoy en día los tributos. Normalmente se gestionan mediante autoliquidaciones del contribuyente. El contribuyente hoy en día no se limita a pagar el tributo, el contribuyente tiene que presentar declaraciones, tiene que dar una información a la Administración y la conducta que se quiere reprimir con estos delitos y con estas sanciones no es exclusivamente el no pagar. Por ejemplo, en un supuesto en que la Administración determinase el importe de la deuda, se lo notificase al contribuyente, le diese un plazo para pagar y el contribuyente no pagase en ese plazo que tiene, la deuda está ya determinada por la Administración, lo lógico en ese caso no sería sancionar. ¿Por qué? Porque en ese caso la Administración dispone de un instrumento tanto o más potente que la sanción, como es la autotutela de su crédito tributario. La Administración podría acudir al cobro coactivo de la deuda y no necesitaría el instrumento sancionador, porque tiene el conocimiento de todos los elementos de la deuda tributaria. ¿Cuándo se sanciona entonces? Cuando el contribuyente oculta. Es decir, cuando el contribuyente no declara o cuando el contribuyente engaña en la declaración de impuestos, porque eso es defraudar. Defraudar no es simplemente no pagar. La defraudación implica un engaño, una conducta, como dice la jurisprudencia española, especialmente mendaz. Es decir, una conducta de ocultación. En eso consiste la defraudación. Y lo que se está sancionando realmente es no colaborar, si se me permite la expresión, con la Administración, aportando los datos que son el elemento que se utiliza para no pagar. Por tanto, la clave de la acción no es no pagar, la clave de la acción es defraudar, que implica no pagar a través de una ocultación. Por eso se ha discutido hasta anteayer si la defraudación tributaria, es una discusión que hoy en día ha devenido bastante inútil, pero se discutía hasta anteayer, como digo, si la defraudación tributaria podría tener lugar a través de omisión. Porque se decía, si tiene que haber una conducta especialmente torticera, una conducta de ocultación, eso solo se puede hacer por acción, pero no por omisión. Bueno, se puede defraudar engañando u omitiendo la declaración, no hay ninguna duda. Pero en todo caso tiene que concurrir esa conducta. Por tanto, todos los ordenamientos definen la conducta que da lugar a un tipo de defraudación tributaria o de evasión tributaria como defraudar. El proyecto, no sé si ha cambiado en este punto, pero hablaba de quien defraude a la Hacienda Nacional simulando, ocultando, omitiendo, falseando o engañando. Es decir, está en esa línea. Está hablando de una conducta de defraudación como ocurre en la mayoría de los ordenamientos tributarios. Y esa es la acción tipificada en este tipo de comportamientos delictivos. ¿Y cómo se debe tipificar? La tipicidad es esencial. Hemos dicho al principio de nuestra intervención, que la tipicidad de estos comportamientos es una consecuencia de las más elementales exigencias de seguridad jurídica. Hay que tipificar correctamente porque la tipicidad es lo que garantiza que los ciudadanos van a saber y van a conocer las consecuencias penales de sus actos. A eso responde la tipicidad. La tipicidad responde a la ineludible exigencia que está en la base misma, en los fundamentos mismos de la seguridad jurídica, de que todos conozcamos qué actos pueden suponer para nosotros una consecuencia penal. Y por eso es importante la correcta tipicidad. Bueno, la tipicidad tiene una serie de cuestiones que están dando lugar a algunas discusiones. Hay una cuestión clásica y es la que liga la tipicidad con el principio de legalidad. Se identifica tipicidad con legalidad. Hay que tipificar los delitos por ley. Eso es obvio. Creo que no hace falta ni medio segundo para recordar eso, ni perder nada para detenernos en algo que es obvio, que es elemental. Ahora bien, se plantea el tema
de si esta tipicidad es cerrada, es decir, de si la reserva de ley, la legalidad en materia sancionadora y penal es absoluta o es relativa. Es decir, para entendernos, si el reglamento puede regular algo, una parte, es obvio que la parte esencial de una sanción o de un delito tienen que estar en la ley. El reglamento puede desarrollar algo o no puede ni siquiera entrar en cuestiones de definición de conductas sancionables administrativa o penalmente. Bueno, pues a mi juicio puede haber un complemento del tipo, siempre y cuando el elemento esencial del tipo esté perfectamente definido en la ley, puede haber un complemento en el reglamento sin que por ello se vulnere la legalidad. Todo depende de la extensión de esa materia regulada en el reglamento, no sé si me explico, pero un complemento reglamentario no afecta en principio a la regla de la legalidad en materia de tipificación de sanciones o delitos. Este es un tema que a mí creo que está suficientemente claro, pero hay un tema que no lo está tanto. Lo habló Alejandro Altamirano ayer, y se habla mucho del soft law, del derecho blando, de las resoluciones de la OCDE, que son resoluciones que los Estados siguen para no quedar desalineados en sus ordenamientos, que no estén desalineados con las tendencias internacionales, pero que no tienen fuerza normativa. Eso es algo que se repite constantemente. Y la pregunta es, ¿una remisión en un tipo infractor o delictivo a las reglas de la OCDE para completar la conducta sancionada afecta a la tipicidad? Esto ha pasado en España, por ejemplo, en materia de precios de transferencia. Por ejemplo, cuando se sanciona no llevar la documentación adecuada en materia de precios de transferencia. Y se dice, quien no lleve la documentación según las reglas de la guía de la OCDE podrá ser sancionado. ¿Se puede completar un tipo sancionador con una remisión a disposiciones del soft law? Bueno, pues les voy a decir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en España, y es que no hay inconveniente. Una sentencia del año 2013, sentencia que yo no comparto. Me gusta mucho más una sentencia, la sentencia Salader y Sanín, del Tribunal de la Corte Constitucional de Colombia, donde se dice lo contrario. Se dice que completar un tipo sancionador con una remisión general a disposiciones de la OCDE no salvaguarda la regla del ex certa, el principio de tipicidad. Es un tema realmente complejo, realmente complicado. Pero si bien yo no tengo demasiados reparos en que la obligación tributaria se remita para completar el contenido de la misma a disposiciones de la OCDE, me chirría, me suena bastante peor que en materia sancionadora el tipo sancionador, y estoy hablando tanto de sanciones administrativas como penales, porque a estos efectos el juego de la tipicidad es idéntica, el tipo sancionador se remite en bloque a una regla de derecho blando. Por tanto, repito, es un tema importante, pero es un tema que a mí me parece que en términos de tipicidad no estaría suficientemente garantizada la tipicidad con una remisión del contenido esencial de la conducta tipificada a normas de derecho blando o de normas que no constituyen derecho con fuerza normativa, como son las reglas que se conocen como soft law. Segundo, la tipificación de los delitos de defraudación tributaria se caracterizan por algo que he anunciado y que tiene una importancia enorme. Los delitos de defraudación tributaria son, en términos penales, lo que se conoce como leyes penales en blanco. Son leyes donde la parte esencial del tipo sancionado se define en normas que están a extramuros del derecho penal. En este caso, en normas tributarias. Claro, esto tiene unas consecuencias muy importantes, porque, entiéndaseme bien, a los solos efectos de la definición de la conducta sancionada, en este caso penalmente, las leyes tributarias se convierten también en leyes penales. Es decir, si la parte esencial del tipo de defraudación tributaria se define a partir de una norma tributaria a la que se remite el Código Penal,
esa norma tributaria, en términos de definición de una conducta castigada penalmente, esa norma tributaria es también una norma penal. Y eso tiene importantes consecuencias prácticas, porque, fíjense ustedes, las reglas que rigen algunos elementos esenciales de los tributos, sobre todo su cuantificación, no pueden ser trasladadas automáticamente al ámbito penal. Por ejemplo, la cuantificación del tributo se puede hacer por elementos indiciarios. Las estimaciones indirectas, las estimaciones indiciarias, cuando los contribuyentes no llevan contabilidad, no colaboran con la Administración, se puede determinar el importe de la deuda mediante técnicas estimativas. Se puede determinar la existencia de un ilícito penal, dando relevancia penal de forma automática a una cuota defraudada calculada por un sistema de estimación. La respuesta a esta pregunta es evidente. Un mecanismo indiciario que sirve para determinar el importe de la deuda tributaria penalmente es un indicio. ¿Y qué papel juegan los indicios? Pues los indicios sirven para condenar, efectivamente, pero con las garantías del derecho penal. Con las garantías de lo que el Tribunal Constitucional español llama la razonabilidad de la inferencia. Es decir, los indicios tienen que ser varios y consistentes. Varios y consistentes. Hay una sentencia muy conocida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia Murray, que dice que cabe sancionar a partir de indicios cuando el contribuyente no dé a esos indicios una respuesta convincente y plausible. Si hay indicios, si el contribuyente no es capaz de dar esos indicios, de contraponer esos indicios, de enervar esos indicios con una respuesta convincente, se puede condenar a partir de indicios. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la conocida sentencia Murray. Pero la sentencia dice también que no se puede condenar exclusivamente a partir del silencio o la explicación poco creíble del acusado. Y si eso lo trasladamos al derecho penal, las consecuencias son tremendas. Determinar un importe de una deuda tributaria por métodos indiciarios no podría servir para condenar sobre la base de que el contribuyente no ha dado una explicación razonable, si no tenemos otros elementos probatorios del importe de la deuda. Y eso es una consecuencia de ese carácter de norma penal en blanco. Las leyes tributarias se convierten en leyes penales, pero tienen que ser trasladadas al ámbito penal con las garantías propias del derecho penal. Hay más ejemplos, pero yo creo que este es uno de los más significativos. La tipicidad también influye en otros elementos. Y voy acelerando porque me queda poco tiempo. Ya tengo luz amarilla. Cláusulas antiabuso. Ya hemos dicho, ya he señalado muy sintéticamente mi opinión. No cabe tipificar un comportamiento, no cabe tipificar penalmente, a mi modo de ver, un comportamiento de incumplimiento deducido a partir de la aplicación de una cláusula antiabuso. Porque en la cláusula antiabuso lo que se determina es que un sujeto no ha cumplido la deuda tributaria porque ha evitado abusivamente el hecho imponible. Pero no se puede exigir a ningún sujeto que pague los impuestos correspondientes a ese hecho imponible evitado. Si yo utilizo un negocio para evitar otro, se me podrá aplicar una cláusula antiabuso, pero no se me puede castigar penalmente por no haber pagado los impuestos correspondientes al negocio que he evitado, porque no tenía obligación jurídica de pagar esos impuestos, puesto que el hecho imponible no lo he realizado. No sé si me estoy explicando correctamente. Bien. Otros efectos de la tipificación muy importantes, sintéticamente. La tipificación significa que tenemos derecho a conocer las consecuencias penales de nuestros actos. Por tanto, la norma tiene que haber sido aprobada previamente a la comisión de los actos. Por tanto, no caben normas aplicables retroactivamente. No me voy a extender mucho más, pero la tipicidad repudia la retroactividad en lo desfavorable. Y también significa la tipicidad que la tipificación es para sancionar, pero para sancionar una vez. Non bis in idem o ne bis in idem. No voy a discutir ahora si es mejor decir non bis in idem o ne bis in idem. Yo creo que non bis in idem. Pero aquí, esta discusión que es jurídico-lingüística, no me voy a detener, obviamente. ¿Y qué significa non bis in idem? Pues non bis in idem significa varias cosas. Significa que la conducta sancionada penalmente no puede ser también sancionada administrativamente. Cuando ambas se toman o se sancionan atendiendo al mismo criterio o desde la misma perspectiva. Por eso me extraña mucho que el proyecto inicial en Panamá hablase de pena de multa y de pena de prisión y multa, sobreponiendo ambas consecuencias. No sé si lo he entendido bien, pero el proyecto inicial
entiendo que hablaba de las dos cosas. Yo, desde el punto de vista del non bis in idem, eso no me parece razonable. Ojo, eso no significa que al que se le castiga penalmente no se le puede exigir la deuda tributaria eludida, o evitada o defraudada, claro que sí. Pero la deuda tributaria funciona como responsabilidad civil. En todos los delitos hay una responsabilidad penal y una responsabilidad civil que corresponde al que ha sido condenado. Y la responsabilidad civil del defraudador tributario es el pago de la deuda dejada de ingresar, que la Administración podrá exigir como responsabilidad civil, aunque desde su posición privilegiada de acreedor tributario. Pero no es, a mi juicio, razonable solapar ambas sanciones. Y la tipicidad significa, el non bis in idem significa también otras dos cosas. Significa, además de que una misma conducta no puede ser sancionada penal y administrativamente al mismo tiempo, que deben funcionar las reglas del concurso ideal. Y me explico. Cuando una conducta del contribuyente da lugar a dos hechos penados, es decir, el contribuyente, imaginemos que en el ordenamiento jurídico se sanciona penalmente defraudar y se sanciona penalmente no presentar la declaración. ¿Cómo se defrauda? No presentando la declaración. Obviamente no se puede sancionar por las dos cosas. Esto es un concurso ideal. La teoría de la absorción, la conducta más grave absorbe a la menos grave, por tanto se sancionará solo la más grave, es decir, defraudar. Incluso en casos donde hay un concurso medial, un comportamiento es medio o instrumento del otro. El concurso medial es un concurso real pero que se trata como ideal, es decir, son dos conductas distintas pero que técnicamente al ser una medio de la otra se trata técnicamente como un concurso ideal. Por ejemplo, falsear la contabilidad para pagar menos en el impuesto a las ganancias. El falseamiento de la contabilidad es medio necesario para pagar menos. También la solución tiene que ser, para evitar una doble incriminación, tiene que ser sancionar la conducta más grave. Cuestión distinta es el concurso real. El concurso real sí puede dar lugar a dos sanciones y no hay mayor inconveniente. Si está sancionado falsear facturas y está sancionado defraudar, se puede aplicar una sanción por ambas conductas. Creo que eso es importante tenerlo claro. Bien. La culpabilidad. La culpabilidad es un elemento esencial. Y aquí, resumiendo muy rápidamente, hablaba de intencionalidad el proyecto, el que defraudara con intención. Bien, pero la culpabilidad plantea el problema de qué nivel de culpabilidad exigimos. El dolo, obviamente. Dolo directo o dolo eventual. El dolo, la conciencia de querer defraudar. ¿Se puede sancionar la defraudación tributaria por culpa? En principio parece que sí, siempre que sea culpa grave. La culpa leve es más complicado, sobre todo porque la culpa leve plantea un problema desde el punto de vista del error. La culpa leve significa sancionar a título de simple negligencia. Significa que si usted tuvo una conducta negligente porque no sabía que tenía que pagar, esa negligencia la podría haber disipado simplemente preguntándole a un asesor fiscal, preguntándole a un abogado tributario. Y por tanto usted ha sido negligente y también es responsable penalmente. Claro, frente a esa conducta el error, sobre todo el error vencible, es decir, el error que se puede disipar con un mínimo de diligencia, no es relevante y no excluye la culpabilidad. Y parece que establecer el umbral de la responsabilidad penal en una culpa leve parece, desde el punto de vista de la limitación o del carácter fragmentario del derecho penal, parece excesivo. Otra cuestión es cómo juega el error, sobre todo desde el punto de vista del error de prohibición. El tema tiene una relación directa con los asesores fiscales y con la posibilidad de sancionar, que es un tema que iba a tratar, pero no voy a poder tratar porque estoy en el minuto 1:50, en la cuenta atrás. Podré tratar si alguien me lo pregunta y me explayo en las preguntas. Lo cual es una oferta que me lo pregunten. El error es algo muy importante. Tenemos el tema del error de prohibición y tenemos el tema de la llamada ignorancia deliberada. El error de prohibición es un tema esencial. Cabe, y se resume en la idea, ¿cabe eximir de responsabilidad al contribuyente que actúa a partir de un consejo o una recomendación confiable de un tercero?
El error de prohibición plantea un montón de problemas. En Argentina hay una conocida sentencia, que es la sentencia del caso Almirón, que plantea el tema del error de prohibición. Almirón y Chicone, exactamente. Es una sentencia donde directamente el contribuyente prueba que ha actuado asesorado por su contador, que su contador era su contador desde hacía 20 años y que, por tanto, su conducta carece de cualquier reproche de culpabilidad porque ha actuado siguiendo los consejos de un sujeto confiable, de un asesor confiable. Pero lo que se está abriendo hoy paso en el derecho comparado, el caso español que afectó, por ejemplo, a dos conocidos contribuyentes, que igual les suena el nombre, Lionel Messi, le suena, ¿no? ¿Lo conocen? Bueno, pues Cristiano Ronaldo también, es la teoría del willful blindness o la ignorancia deliberada. Es decir, la idea de que no se puede ver eximido de responsabilidad penal nadie que se haya colocado de forma deliberada en una situación de ignorancia. Yo actué guiado por mi asesor y a usted no le llamaba la atención por qué pagaba tan pocos impuestos y por qué no preguntó. Eso es la ignorancia deliberada. Cuando uno no pregunta porque no quiere saber. La ignorancia deliberada, hombre, esto nació en los delitos de narcotráfico, que es donde nace la ignorancia deliberada. Usted debió preguntar qué llevaba en esa maleta, por cuyo transporte le han pagado a usted $30.000. Usted debió haber preguntado. Eso es ignorancia deliberada. Bueno, esto se está aplicando ahora en los delitos tributarios. Por tanto, no es el error de prohibición la tendencia hoy en día en la jurisprudencia comparada, sino la idea de que el contribuyente no puede alegar nunca una ignorancia en la cual se ha situado deliberadamente. Bien, estamos ya en la luz roja, por tanto, todo esto, como entiendo que es inflexible la luz roja, no sé si... Pues todo esto lo tienen ustedes en la materia, sujetos, el tema de los sujetos, la sancionabilidad de los asesores fiscales, qué pasa con las personas jurídicas y bueno, todo esto está ahí y si hay alguna pregunta al respecto, pues, y la relación con el delito de blanqueo, pues si hay alguna pregunta al respecto, yo encantado de contestarlo en la fase de preguntas. Muchas gracias.